y tirado por la ventana, que se llama Descartes. Descartes, el Cógico, el Bolsón, no. El problema de los problemas comienza con el ego conquistador. Yo conquisto. Y la cuestión comienza en 1492, cuando se expande esa Europa atrasada, ignorante y sucia sobre el mundo y llega a esta región, porque el desarrollo industrial fue en China que en Estados Unidos, que en Europa. Porque la universidad no nació en Europa y en Bolonia. 300 años antes ya estaba la de Tufón y la de Alce en Egipto. El conocimiento instalado como conocimiento consabido de concepción eurousacéntrico es falaz y mentiroso. Y desde la falacia ha construido una plataforma para ignorar la realidad. Pero del pensamiento ambiental latinoamericano debemos revelar por qué se ha desconocido a la vida. Y en este desconocimiento de la vida se encuentran inevitablemente las ciencias, la tecnología, el Estado-nación, la red jurídica de la que habló el doctor. Nosotros hablamos de ética, la ética dominante en Occidente. La ética que fundamenta la construcción del conocimiento es la ética kantiana. Es la que ha armado toda la estructura jurídica en la que se mueven los estados y aún las relaciones cotidianas. Y la ética kantiana, Kant, este hombre que también nos ha enfermado, es uno de los factotum de las enfermedades y patologías que sufrimos actualmente, entre otras cosas, cuando piensa al mundo, lo divide en 3 continentes: las ciencias naturales por allá, las ciencias sociales por allá y el arte para algunos pelotudos por ahí. Entonces, el hombre, ¿dónde está para Kant? Igual que para Descartes o Platón o Aristóteles, no está acá, está en el reino de la libertad. No lo conozco al reino de la libertad, pero sé que esas concepciones dicen que ese hombre que está en el reino de la libertad se relaciona con el acá, especialmente con el continente de las ciencias naturales, a través del individualismo y la propiedad privada. Y esta conjugación de instrumentos y monumentos kantianos son los que han formado la modernidad, el conocimiento de la modernidad, fundado filosóficamente en eso llamado el iluminismo, el siglo XVIII, el iluminismo, que lo único que fue capaz es de alumbrar con su oscuridad, más allá de su lugar. Entonces, nosotros hablamos de ese lugar, y para hablar de esto queremos recuperar la palabra. Porque la palabra ha sido convertida en mera carcasa por el neoliberalismo. Y es una estrategia política irrenunciable recuperar la palabra, darle sentido existencial a la palabra. En ella se va la definición de crisis ambiental. Para nosotros la crisis ambiental no es una crisis ecológica. La crisis ambiental no es una crisis económica, que la contiene, ni siquiera es una crisis política. La crisis ambiental, esta catástrofe en la que estamos sumidos 7.000 millones de habitantes, desde el tercer planetita de un solcito de arrabales, 5.000 millones de los cuales viven en ciudades, desde megalópolis como Tokio a una aldea cercana donde vive un se llama Pavón, que tiene
y ocupamos el 2% de la superficie de la Tierra. Ya no solamente este proceso de concentración que es específico de la ideología de la racionalidad capitalista, colonialista, dominante, no solamente genera cambio climático, efecto invernadero, también produce efecto geomorfológico. Y eso fue lo que ocurrió en Fukushima. 100 millones de habitantes por ahí, una sola encuentro de placas, se pierde lo que en geología se llama el equilibrio isostático, se produjo un hecho sismológico, se movieron las tierras, vino el tsunami, arrasó con Fukushima, anteayer todavía las aguas de Fukushima fluían hacia el océano Pacífico. Que el Paraná va a ser ya no una cloaca, pero hace 10 primaveras, el Yangtze-Kiang, el río donde nació la historia, como el Éufrates, el Tigris, el Nilo, hace 10 primaveras que no desemboca en el océano Pacífico. La crisis ambiental es una crisis del conocimiento, construido en la etapa de la modernidad insustentable y convertido en sistemas de educación pública a partir del siglo XIX, desde el preprimario a la universidad. O sea, esta, la Sorbona, Harvard, Shanghái, la que fuera. Ya que estamos en la Facultad de Ciencias Médicas, nosotros propondríamos una dieta. Y la dieta, para recuperar la palabra y el pensar. El problema nuestro no es un problema de libertad de expresión, como nos quieren hacer entender. Libertad de prensa, partido, si 5 empresas multinacionales manejan el 90% de la información del mundo. El problema nuestro no es un problema de libertad de expresión. Menefreo es la libertad de expresión. Menefreo. El problema nuestro es la libertad de pensamiento. La cuestión es pensar. Y la cuestión ahora es repensar el pensamiento que nos ha impedido pensarlo el pensamiento. Entonces, ¿qué dieta tenemos que hacer? Y a veces, en esas noches de insomnio en las que uno se despierta, piensa trasegadamente y alborosadamente, y a veces me he dicho sobre lo que estoy viviendo, qué bueno sería que por varios años cerrásemos todos los sistemas educativos y todos los medios de información. Todos. Podríamos hablar, podríamos hacer lo que Baudelaire ya decía, vagabundear por el pensar, con la mirada, con la palabra. La racionalidad economicista que ha economizado la naturaleza y los cuerpos. Nosotros tenemos tatuado en la piel de la tierra, aquí en esta área de Rosario, en esta pampa linda de Pedrón, y tenemos tatuado en nuestra piel, en la piel de los cuerpos, la enfermedad que transmite el conocimiento insustentable. Mis alergias, a mí me la produce la fábrica siderúrgica que trabaja con cianuro y el glifosato. Y eso es producto de un conocimiento de facultades que se dedican a la ingeniería metalmecánica y a la ingeniería agronómica. Es decir, el conocimiento que ha descalabrado al mundo ha salido de las universidades del mundo. La racionalidad economicista que ha colonizado la naturaleza y los cuerpos intenta alquilar, y acá está fundamentalmente donde tenemos que arreglarnos, la conciencia lingüística. Este es un tiempo diseñado para la esclavitud laboral, para la esclavitud informática y para la esclavitud consumista. Fíjense ustedes, con respecto a la palabra, el profesor habló de la política.
he dado clase durante algunos años, ha sido alumno hoy que es un politólogo reconocido. Ustedes saben que la palabra política viene, según todos, de polis, una palabra griega, que significa la ciudad, el lugar del debate donde se encontraban para diseñar, para programar, para pensar, para debatir, para crear la conciencia ciudadana. Polis, ciudad. No es así. La palabra polis devino después en ciudad, pero lo primero que significa en el griego antiguo polis es el muro que rodeaba la aldea y separaba del adentro y del afuera. Y nosotros vamos hacia el sentido original, pero no estamos en el muro. Desde la concepción epistemológica del pensamiento ambiental latinoamericano, estamos afuera del muro. Somos transfronterizos. Estamos de otro lado de la frontera del saber con saber. Y contra él queremos pensar. Mire, se habló también sobre cómo el concepto de desarrollo, de modelo económico imperante, ha generado una serie de crisis que ha repercutido, enferma, y este modelo de desarrollo basado en esta racionalidad concebida absoluta por Descartes, después entronizada por Kant y otros pensadores, este modelo de desarrollo enferma. Y hoy, en el siglo XXI, las dos patologías fundamentales de esta concepción del conocimiento en un mundo de 7.200 millones de habitantes, 5.000 de los cuales viven en ciudades, son la soledad y la violencia. Es en vano que los discursos cotidianos, que si viene alguien que me asalta, no. El problema fundamental es la violencia de un conocimiento que me impide ser. De un conocimiento que es incapaz de comprender la complejidad y que me adocena en el individualismo para que, viviendo en un presente perpetuo, solamente agote mi angustia con un consumismo interminable. Por eso quieren hacer dos cosas: encerrar a la palabra, empobrecer la palabra, vaciar la palabra, porque la palabra recuperada es subversiva, porque esto se compra, esto se compra, esto también se compra y se pega. La palabra no se compra, la mirada no se compra. Recuperar la palabra y la mirada, que es la recuperación de ser y saber que el otro es y que la mirada del otro me hace ser, este concepto de otredad que es ignorado en toda la racionalidad de la modernidad y en el conjunto de la ciencia. Esta idea que viene con la idea de la otredad, y la otredad para nosotros, en esta concepción de sujeto, tampoco, digo más, no hay tiempo, perdónenme, Ana, pero voy a terminar. Cuando hablamos del sujeto, ¿de qué sujeto hablamos? Sí, en cualquier lugar se sabe que el concepto de sujeto es la construcción de este ente que deviene del concepto tiempo, el concepto del tiempo. Yo soy una persona del tiempo del ñaupa. Ustedes, la mayoría jóvenes, son sujetos del siglo XXI. Ahora, si no hay filósofo que pensara filosóficamente el espacio de los últimos 500 años, que es la otra categoría que define al sujeto. ¿Cuál es el espacio? Si no hay fundamento filosófico. El concepto de territorialidad inexistente, más que lo diga la geografía, el urbanismo, la sociología rural, todo completas. La categoría de espacio no existe.
porque para la modernidad el espacio es el mercado. Y vamos a Argentina, en el Congo, en París o en la Cochinchina. A ver, desmontar este aparato que le impidió al pensamiento pensarse y al ser es hoy nuestro principal desafío ambiental, pero también como médicos y médicas es el desafío para que desde ese lugar podamos reconocer de qué se trata el cuerpo, a qué se le llama salud y enfermedad. El pensamiento ambiental latinoamericano imbrica la revolución científica contemporánea, como por ejemplo la ley de la termodinámica, la ley cuántica, y el pensamiento filosófico de las cosmovisiones de los pueblos originales. Digo que filosófico, porque la filosofía clásica se enseña en todas las facultades del mundo. Cuando uno plantea esto, seguro, ¿qué filosofía? Los indios, sí, filosofía. Los aymara, en su macamaña, la filosofía es vivir bien. Los quechua, la filosofía del sumacausal, el buen vivir. Nosotros hemos influenciado en estos territorios, pero lo han borrado, invisibilizado por la filosofía del Ilmarae, guaraní, que es la tierra sin mar. Hoy le decía al profesor, al doctor de El Salvador, que nos deleitó con esta brillante exposición, que nosotros del pensamiento ambiental latinoamericano también queremos cambiarle este nombre a América. Se lo inventó un Américo Vespucci, ya que no conocía un carajo, que decía que no. Acá cuando llegan ellos, la conquista, el ego conquero, primero fueron unas vueltitas por las islas caribeñas. Después, unos años después, toman contacto con el continente, en la zona de Panamá. Llegan ahí, esto como parte de una crónica escrita que está allá en los archivos de Sevilla, y le preguntan, le consiguen esto, ¿qué es esto? Se dan cuenta que ven la isla, se dan cuenta que la tierra firme. Y entonces, uno de ellos le dice, Abya Yala. Y ellos que dicen que estamos en Abya Yala, era la cultura cuna que aún hoy existe entre Panamá y Colombia. Y Abya Yala significa la tierra madura. Nosotros no somos americanos, somos Abya Yala. Alimentado, una comunalidad, tenían saber científico, tenían un saber sobre el cuerpo, la medicina y la enfermedad, ¿o creen que no teníamos saber? Sí. Cuando uno europeo dice, usted es la tierra nueva, ya terminó. Entonces uno le dice, pero ya pelotudo, ¿qué tierra nueva? ¿Qué era Inglaterra en el siglo IV? Un montón de nómades que andaban por aquí y por acullá. Y aquí en América, en Abya Yala, ya aquí, en Teotihuacán había una ciudad con 300.000 habitantes. ¿De qué hablan, tío? Ellos son los desconocidos. Cuando acá llegan los españoles, los rubios blancos y hegemónicos europeos alemanes eran unos burros bárbaros ignorantes que no sabían nada. Y después fueron adquiriendo merced al pillaje que hicieron acá del oro y de la plata, entre comillas, desarrollo y el progreso, para pensar hasta llegar a poner de una manera infame ahí en la Universidad de Berlín y en la Facultad de Filosofía de Berlín, que la filosofía nace con lo griego. El que no esté de acuerdo con esto no puede ser aquí filósofo. Mentira. Otra de las mentiras. Hemos estudiado todo el teorema de Pitágoras en la escuela. ¿Se acuerdan? A mí me puso mal porque
maestra que tenía, que Pitágoras, que no era así la era Pitágoras, y el teorema, y la línea, y el patatín, patatero. Resulta que Pitágoras era un chamán, no era un filósofo. Tenía un núcleo reducido de gente con el que hablaba de numerología, como una cosa de fanatismo. Después, 3 siglos después, alguien escribió 2 o 3 cositas, pero lo único que se conoce de Pitágoras es esto. Las almas andan vagando por todas partes y en algún momento se reencarnan en una planta, en una piedra, en otro ser. Eso es Pitágoras. Pero ocurre que el teorema de Pitágoras había sido formulado 2000 años antes en la Mesopotamia, lo que hoy es Irak, la cultura de los sumerios y asirios, y que estaba en una tablilla cuneiforme que estaba en el museo que robaron los norteamericanos cuando invadieron Irak. Y como este fue para allá, ahí está, y formuló el teorema, lo robó. Es decir, el conocimiento occidental es producto del pillaje. Todo. Miren, y creo que lo último que les daría para pensar en el conocimiento y en todo, en el año 1949, un filósofo argentino, dentro de los debates que había, en un encuentro de filosofía formuló una tesis que finalmente pudo enderezar toda una serie de confusiones o de conflictos que había con respecto al modo de pensar. Este señor se llama Sergio Babú, nombre ya muerto por supuesto, y donde formula de que el régimen económico imperante en la época colonial, de lo que llegaron hasta que los esclavos, era un capitalismo mercantil. No era un modelo de producción feudal americano, era un capitalismo mercantil. Este hecho definitivamente fue una cosa en su lugar, porque de esa manera, todo ocurrió simultáneamente. La conquista, la colonización, el eurocentrismo, el capitalismo y la imposición de un modelo único de pensar, de ciencia, tecnología, de civilización y lengua. Porque esta cultura que tenemos que lograr es falocéntrica, es logocéntrica y también es aglocéntrica, en un lenguaje centralizado. Hay que romper y que entre la diversidad. Yo no quiero abundarles más, simplemente invitarlos a confluir en esto que llamamos el pensamiento ambiental latinoamericano. Hay grandes pensadores en América Latina sobre esto. Fíjense que vengo del campo de la geografía y cuando uno dijo de que el primer geógrafo latinoamericano fue José Carvalho de Artigas, miran desaforados. Y vuelvo a repetir, Artigas, el padre de Uruguay y también de alguna manera padre de algunos de nuestros pensamientos todavía vigentes, fue un geógrafo porque pensaba que la estructura de distribución de la tierra debía ser intercultural. Está escrito en una carta que él envía a ese sinvergüenza director supremo de las Provincias Unidas de Río Verde llamada Alvear, que quería decir que lo derrotara y que se entregara, y dice: no, nosotros vamos a construir acá un territorio de los blancos con los blancos, los negros con su cultura, los indios con su cultura, los mestizos. Es decir, la interculturalidad que hoy formulamos como proyecto civilizatorio ya estaba hecho aquí en estas regiones del sur. Cuando hablamos entonces de epistemología del sur, como lo hace Boaventura, estamos hablando a partir de una simiente que ha fecundado vigorosamente en el pensamiento ambiental latinoamericano. Derrumbar la concepción logocéntrica, avanzar
en esto de eliminar las dualidades, como decía también el profesor, la res cogito, la res extensa, el ego. Eso es un disparate tan grande. Platón, que empieza con la lógica de la separatividad, el ser del ente, el todo, el cielo, la tierra, una corrupción. Pobre Baruch Spinoza, lo echaron de la sinagoga y lo echaron del templo, por decir que Dios quería que era eso, lo con todo resolver la cosa. Entonces, pobre Baruch, el primer ambientalista de la historia, Baruch Spinoza. Y recuperar la idea del pueblo. Entre otras cosas, el Estado-Nación como construcción de la modernidad fue una invención del capitalismo para asegurar la reproducción del capital y la explotación de la tierra y de las culturas. Yo creo que se ha acabado esa organización sociopolítica, mientras otra, no sé cuál, la historia se construye con lo inédito, no con lo sabido. Como en la escuela trabaja lo sabido, simplemente las clases son repetitivas. Uno cuando empieza a primer grado sabe lo que va a tener hasta el final. Yo a mi nieto decía que entró a primer grado, lo aceptó contento, fuimos, lo saludamos, pasamos, ya tranquilo, ¿no? Y yo fui despacito y le dije, a partir de ahora te cagaron la vida. Entonces, replantear el concepto de pueblo. Es el pueblo el que va a construir lo nuevo. Pero no el pueblo es de las definiciones que tanto es. El pueblo de carne y hueso que está sufriendo los embates del imperialismo, que está sufriendo la expansión geoestratégica militar del poder hegemónico, que el derrumbe cada vez es más violento. Y una amiga compañera del camino de las grandes alamedas ambientales, estando frente a la invasión que destruía las culturas y a las personas. Una especialista en educación ambiental en particular, María Lobo, escribió esto. ¿Por qué corremos, madre? Nadie lo sabe, dijo, que es un llanto el que nos guía con lápidas de muerte y sembradas a la espalda y ciega la memoria. ¿Qué nos persigue, madre? El mercado global de las mentiras, que nos compró la vida antes y ahora al precio del olvido. Cógete fuerte y anda, se hace tarde. ¿Con quién viajamos, madre? Vamos a grupas del dolor y el silencio. Nos acompañan el hambre y la desdicha. Olemos a destierro. Ten cuidado al pisar. ¿Qué es nuestra vida, madre? Un sueño roto, no una telenovela. Pero nos ven de lejos, no huele nuestro espanto. Imagen de pantalla. No mires hacia atrás. No queda nada. ¿A dónde vamos, madre? Al veneno del miedo. Desde el miedo no hay horizonte que se pueda palpar. Y si morimos, madre, nadie sabrá ni tu nombre ni el mío. Solo saldremos allá en las estadísticas de daños no queridos. Agárrate a mi mano, que hace viento. ¿Por qué nosotros no podemos hablar? Dímelo, madre. Hablaré para otros. Nosotros respiramos, simplemente. Somos el pueblo, bebemos el cansancio. Nuestro silencio son todos los silencios. Cúbrete con la manta. ¿Y qué es el pueblo, madre? El pueblo son los ojos de la espera, un derramarse y darse para nada. El eco de la vida. No me hagas más preguntas, hijo. Tengo miedo. Cuando seré mayor, seré pueblo, dime madre.
serás refugio de besos en destierro de muerte. Serás aire, primavera, canción, tendrás comida, oración sin saber de religiones. Cierra los ojos y duerme. Cabal.